Damos gracias a Dios por las personas que domingo a domingo nos acompañan en el canal de televisión MCI Maracaibo Norte, que disponen su corazón a recibir la palabra de Dios, y muchos de ellos se encuentran en diferentes partes del mundo y para nosotros son muy importantes y le enviamos saludos y una gran bendición de parte de la iglesia MCI Maracaibo Norte a todos. Así que denle un fuerte aplauso a los que son fieles en nuestro canal. Y nos preparamos entonces con el tema preparándonos para la gran cosecha. Y vamos a leer, que el pastor Franklin va a leer Juan capítulo 6 del 1 al 13. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberia, y le seguía gran multitud. Damos gracias a Dios porque a Jesús siempre le seguían las multitudes, porque veían las señales que hacían los enfermos. Jesús siempre hacía señales sanando a los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud. Y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió diciendo: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? Jesús le dijo: recostad la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostaron con el número de 5,000 varones. Entonces tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, diciendo, entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así de los peces cuanto querían. Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que nada se pierda. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Wow, qué tremenda palabra. Y cuando nos preparamos para la cosecha, allí vemos varios principios importantes. Uno de ellos es entender que todo tiene su tiempo y que es tiempo de recoger el trigo, es tiempo de entender que el trigo representa la prosperidad, representa la multiplicación y la sobreabundancia. Dios siempre nos quiere dar. Esta multitud estaba en el desierto, creo que probablemente tenían 3 días de ayuno, y Jesús, a la verdad, Él tiene compasión de las familias. Él nunca quiere que las familias tengan hambre, que estén desesperados, que estén angustiados o que estén enfermos. Entonces, Él le dijo a los discípulos que Él quería que ellos le dieran a esta multitud de comer. ¿Sí? De pronto no lo registra aquí, pero sí lo registra Marcos y Lucas. Registra de pronto un poquito más diferente que Juan, porque todos ellos registraron este acontecimiento de la multiplicación de los panes y de los peces. Y a mí me impacta, mi amor, cuando les dijo: dadles vosotros de comer. Pero aquí entiendo que Jesús le dio una palabra, les dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Cuando Él dijo: ¿de dónde compraremos pan?, aquí hay un principio poderoso que el Señor quería enseñar, y era el principio de la fe, de un cambio de mentalidad. Porque cuando Jesús pregunta, Él no les dice que Felipe y Andrés y Juan y los que estaban allí fueran a comprar, o sea, ustedes agarran de su plata y vayan. No, Jesús estaba involucrado en el asunto. Jesús sabía, es más, allí dice, creo que en el versículo 5, Él sabía lo que había de hacer.
Porque Jesús siempre sabe lo que ha de hacer. Porque ¿qué es lo que sabe hacer Jesús? Milagros, ¿sí o no? Entonces, mi amor, vamos a enseñarles hoy a ellos, o cómo nos puedes enseñar o aplicar ese principio que usó Jesús para enseñarle a Felipe, porque la mentalidad de Felipe era como una mentalidad muy cuadrada, muy rígida, ¿sí? ¿Y qué dijo Felipe? Señor, 200 denarios no bastarían para darle a comer, para comprar pan para tanta gente. Entonces yo investigué y a la verdad lo que quiere decir, estos 200 denarios equivalen como al salario de 5 meses de trabajo. ¿Sí? O sea, ¿qué estaba pensando Felipe? Que ellos lo iban a hacer. Porque a veces uno no recibe el milagro porque uno cuenta con lo que uno tiene. Uno no cuenta con lo que Dios tiene. Y Dios sí tiene recursos ilimitados para nosotros. Mas nosotros de pronto tenemos un poquito. Pero eso poquito en las manos de Dios puede ser multiplicado. Entonces, coméntanos, porque algo que yo admiro de ti es la fe. ¿Cómo nos has transmitido esa fe? Bueno, me gusta mucho este punto 1 porque se llama preparándonos ¿para qué? Para la cosecha. Preparándonos para la cosecha. Si nosotros miramos el escenario de Juan capítulo 6, Jesús lo que quería con esta lectura era prepararlos a ellos, porque ya él sabía, nos acaba de decir lo que había de hacer, pero él les dijo, denle vosotros de comer. Él los quería preparar a ellos para la gran cosecha. Venía una gran cosecha. Era una cosecha tan grande que todavía iban a sobrar 12 cestas. Pero ellos necesitaban ser preparados. Yo les puedo decir a cada uno de ustedes que Dios tiene una gran cosecha para ti. Viene una gran cosecha para nosotros. Viene algo grande y acelerado de parte de Dios para nuestras vidas. Esto es lo que el Señor dice en el libro de Ezequiel, capítulo 12, creo que es verso 28. Dice que cuando leemos ese texto bíblico, lo que viene de parte de Dios es apresurado y acelerado. Pero hay que prepararse. El agricultor sabe que la cosecha va a depender ni siquiera de la cantidad de semilla que tiembre, sino del estado de la tierra, de la preparación de la tierra. Nosotros lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 13. Todas las semillas que cayó del sembrador en las tierras que no estaban preparadas, en toda la semilla, en toda la tierra, no hubo una gran cosecha, excepto en una tierra. ¿Y cómo se llamó esa tierra? La buena tierra. La buena tierra. Esa buena tierra, por estar preparada, tuvo una cosecha tan grande que fue al 100%. Dios, hace tiempo te escuché que Dios tiene muchas bendiciones para darnos. Pero ¿cuál es el problema? Que Dios se consigue. Dios tiene muchas bendiciones para darnos. Pero nosotros o no estamos preparados o a veces frenamos. ¿Vio? El milagro. Entonces, ¿cuál es el problema? El no estar preparado, el no ser una tierra preparada para la cosecha. Y lo que Dios quiso hacer tanto con Felipe como con Andrés y el resto de la multitud que estaba allí, era enseñarlos a estar preparados para recibir la cosecha. Entonces, lo primero que Dios quiere es prepararte a ti, prepararme a mí. Ahora, ¿cómo Dios nos prepara? En la primera área que necesitaba trabajar en la preparación de Felipe era en el área de sus pensamientos. ¿En qué área? Los pensamientos. ¿Por qué los pensamientos? Porque él inmediatamente, primero, no vio a Jesús involucrado. No vio a Jesús involucrado. Y Jesús involucró y dijo, ¿de dónde compraremos pan? ¿De dónde compraremos? Jesús se involucró. Sabía lo que iba a hacer. O sea, ya él tenía Él el estaba dinero. involucrado en el milagro. Pero tú dijiste algo importante ahorita, que muchas veces nosotros solo contamos con lo que tenemos nosotros, pero no contamos con lo que Dios tiene. Y Felipe realmente estaba contando, era con lo que él tenía.
y tenía a Jesús fuera de la ecuación. Porque si él sabe por revelación de que Jesús está metido en la jugada, entonces su pensamiento es otro. Tal vez el pensamiento de él hubiese sido como Ezequiel, cuando Dios le mostró el valle de los huesos secos, que le hizo la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Yo no lo sé, Señor, pero tú lo sabes. ¿Vio? Entonces es importante a la hora de la cosecha involucrar. Ahora, ¿cómo involucramos nosotros a Dios en medio de esta gran cosecha que ha de venir? Primero, saber que lo que 1 de Corintios capítulo 6 dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces la cosecha, ¿quién la da? La da Dios. Entonces, prepararon, ser una tierra preparada, ser un líder preparado para la cosecha, es saber que toda buena dádiva, que todo don perfecto, es saber esto. Buena dádiva significa regalo. Todo don es regalo. Viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra ni mudanza de variación. Entonces, ¿a dónde Dios quiere llevar a Felipe? A que no sea sabio en su propia opinión. Todo nos prepara para la cosecha el no ser sabio en nuestra propia opinión o muchas veces anteponer los pensamientos, la lógica humana por primero que el mandamiento de Dios o que la promesa del Señor. Este hombre, ¿qué dijo? No, ya va, Señor, 200 denarios no van a alcanzar. Así no se tiene la cosecha. Con ese pensamiento no se tienen los resultados que Dios quiere tener. Entonces, ¿quieres estar preparado para la cosecha? Lo primero que tienes que cambiar es tu mente. En vez de seguir pensando en las limitaciones que tú tienes, comienza a pensar en la abundancia que Dios tiene. ¿Sabes por qué el hijo pródigo Luceli tuvo una gran cosecha después de estar abajo? Tuvo vestido, anillo, calzado, becerro y fiesta. ¿Sabes por qué tuvo eso? Porque él en su mente tuvo que sacar y decir cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen que abundancia. Él comenzó a pensar en la abundancia de Dios y eso, de esa manera nos preparamos para la cosecha. Que tu mente comience a registrar las abundantes bendiciones de parte de Dios que hay para ti, para tus hijos, para tu casa, para tu familia y para todo lo que tú haces y emprendes. Hay abundantes bendiciones. Todo comienza en la mente, porque usted será el resultado de su propio pensamiento. ¿Sí me entiende? Y es allí donde Dios quería trabajar en Felipe. Entonces, ¿cómo Dios nos prepara, Luceli? Cambiando nuestra mente. Tenemos ahora, ¿cómo cambio mi mente? Dejo de ser un creyente que anda en la lógica para comenzar a andar en la dimensión de la fe. Porque las mayores cosechas y las mayores conquistas están en la fe. El libro de Primera de Reyes, capítulo 4. Mire lo que sucedió aquí para darte la oportunidad y que tú sigas compartiéndonos también. Primera de Reyes, capítulo 4, capítulo 17 en adelante. Capítulo 17 del 1 al 4. Dios le da la instrucción a Elías. Había hambre, pero Dios quería traer abundancia. Lo manda a casa de una viuda. Ella tenía un poquito de pan, un puñado de harina. ¿Y sabes qué le dice? Elías le dice, dame un poquito de agua. Dame a mí primero. Ella no tuvo problema para darle el agua. Pero Dios quería prepararla para la cosecha. Y cuando ella va a dar el agua, Elías le dice, y me traes una torta cocida. Dios la quería preparar a ella para la cosecha. Ahora, ¿sabía el Señor lo que iba a hacer? Sí sabía el Señor lo que iba a hacer. Porque ya Dios le había dado instrucciones. Instrucciones a Elías. Ve, porque yo le he dado la orden a una viuda que te sustente. Pero, ¿quería ser sustentado Elías o quería Dios sustentar a la viuda? Dice que no cesó la harina ni cesó el aceite, pero ella tenía que ser preparada primero para esa cosecha.
¿Y cómo iba a ser preparada para esa cosecha? En el área de la fe. Ella tenía un puñado de harina para dársela a su hijo y echarse a morir. Pero Dios le dijo, dame a mí primero. ¿Por qué? Porque tú te preparas para la cosecha cuando le das a Dios primero. Esto es lo segundo que te prepara para la cosecha. Cuando lo primero de ti es para Dios. Cuando lo primero de tu tiempo es para Dios. Cuando lo mejor de tu vida es para Dios. La Biblia dice, busca primero el reino de los cielos y las demás cosas vendrán como añadidura. Y eso es lo que te prepara a hacer una buena tierra. Entonces, ¿qué nos prepara? No solamente pensar en lo que tenemos, sino en lo que Él tiene. Y ¿sabes qué? Dios tiene mucho más para darnos que nosotros para pedirle. Así que dígale que está a su lado, te prepara para la cosecha. Dile, te preparas para la cosecha. Ahora, ¿qué es lo que te prepara? La fe. ¿Qué es lo que te prepara para la cosecha? Involucrar a Dios. Decir, ya va, yo no tengo que mirar solamente mis limitaciones, porque a mucha gente Dios lo quiere bendecir más de lo que están bendecidos, pero ellos solamente piensan en lo poquito que tienen. Ahora, Andrés Luceli dijo, aquí hay un muchacho. Háblanos de eso. ¿Por qué? Porque Andrés trajo un muchacho y aunque dijo, esto es poco, pero puso esto poco en las manos de Dios y ahí hubo una multiplicación. Sí, Andrés representa el tipo de líder o de discípulo que multiplica. Andrés no tiene una mentalidad rígida, porque a veces como cristianos evangélicos ya como que vamos creando un patrón negativo de una mentalidad rígida y esa mentalidad rígida son como mentes cerradas. Y Jesús siempre al que veía con una mente cerrada decía, ustedes no han entendido porque tienen sus corazones endurecidos. Donde usted ve una mente cerrada hay un corazón endurecido. Eso es lo que dice Marcos capítulo 6, 51 y 52. Porque entonces aquí me voy a adelantar un poquito y Jesús ya hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, pero luego Él dice que se fue apartado a una vigilia. Jesús no dijo, bueno, yo pasé 3 días de ayuno, ya me voy a dormir, necesito descansar, ay, ¿dónde está la comida? Y vamos a comer. O sea, Él estaba de verdad, Jesús siempre estaba entendido de que él vino a cumplir un propósito y se fue a una vigilia y mandó a los discípulos a la otra ribera. Pero cuando ellos van, imagínate la dimensión de Jesús, era una dimensión de poder, porque cuando Dios te lleva a hacer ese milagro de multiplicación de 5 panes y 2 peces a darle comer a una multitud que eran 5,000 hombres, dice la Biblia, registra 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. O sea, Dios tiene tanta riqueza y de verdad es asombroso ese milagro. Uno de los milagros que más nos impactan es ese, de cómo comieron una multitud de 15,000. Algunos dicen que hasta fueron 20,000, porque donde hay 5,000 hombres hay más mujeres que hombres. Más los hijos, más los niños, porque los niños siempre se multiplican. Los niños siempre se están multiplicando. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que allí algo que me impacta, que Jesús viene y camina sobre las aguas. Viene caminando sobre las aguas, los discípulos dicen, ay no, es un fantasma, porque fíjate, acababan de tener el milagro y ya vieron a Jesús como un fantasma. ¿Entiendes? Es tremendo la mentalidad, ¿ves? Es tremendo. Dios siempre quiere tratar, es con nosotros. O sea, los milagros ya están, las riquezas están, pero el Señor quiere tratar. Entonces Jesús le dice, no teman, yo estoy aquí. Y sé que Jesús entrando en la barca, ¿qué pasó con el viento? ¿Sí lo están leyendo? Marcos 6, 51, 52. Y dice que el viento se calmó.
Porque cuando yo permito que Jesús venga a mi barca, ¿qué va a pasar? Los vientos se van a calmar. Vas a entrar en la paz, en la bendición de Dios. Entonces, pero lo otro que Jesús les dice, ustedes todavía no han entendido lo de los panes y de los peces. Y ahora, ¿por qué les dijo por qué no habían entendido? Porque por cuanto tienen sus corazones endurecidos. Entonces ahí hay dos cosas que también les va a ayudar a la preparación para la gran cosecha que viene. Porque no solamente vas a terminar el año en milagro, el 2024 será el mejor año de tu vida de la gran cosecha. Aleluya. ¿Entiendes? Pero estas dos cosas tienen que ver, diga conmigo, tengo que entender. Entender significa, tengo que tener una visión clara de lo que quiero alcanzar. Porque a veces tomamos el libro de los sueños, lo soltamos, lo engavetamos, lo llevamos. Y el hombre de doble ánimo, dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos y no espere recibir nada de Dios. La inconstancia quiere decir que no entendemos, no hay visión. Cuando una persona es inconstante no tiene visión de lo que está haciendo. ¿Sí lo comprendió? Por otra parte, mi amor, algo que entendí en este tiempo es lo siguiente. Dios puede hacer todos los milagros que usted quiera, pero lo único que Dios no puede hacer, Él no puede hacer milagros cuando una persona tiene resistencia al cambio. Dios no puede hacer absolutamente nada porque Dios jamás podrá violar la voluntad de un ser humano. Dios siempre va a hacer algo cuando tú estás dispuesto que Dios lo haga. Entonces Jesús le está enseñando a los discípulos que ellos deben volver a la visión, porque la visión era tener compasión por las multitudes. La visión es predicar a Jesús, ¿entiendes? Y luego les dice, bueno, yo sé cuál es la razón, es que ustedes tienen sus corazones endurecidos. Entonces entendí que en este último tiempo, si algo ha venido al ser humano es la apostasía. La palabra apostasía significa negar la fe. Es más, negamos la fe porque ya no tenemos ni siquiera fe en el matrimonio. Se perdió la fe. Porque una cosa es cuando te vas a casar, firmas el papel, estás emocionado porque tienes fe. Pero cuando ya han pasado los años y tú ves los errores en tu cónyuge, entonces tú dices, no, pastora, ni si el mismo Dios baja del cielo, mi esposo va a cambiar. Increíble. Entonces, ya no perdono porque no tengo fe. Porque te digo, el perdón no es, tú no otorgas perdón a una persona, dice Sisto Porra, un hombre de verdad que a mí me gusta escuchar mucho las enseñanzas de este gran hombre de Dios y lo bendigo a él y oro por él y su familia. Han hecho un tremendo trabajo con familias. Pero él dice, tú no otorgas perdón a alguien porque tú le estás dando la razón a otra persona, a la persona que te hirió. Tú otorgas perdón porque tú tienes fe y porque tú necesitas libertad emocional y espiritual. Yo no perdono porque yo le estoy dando un aval a la persona. Ay, lo que me hiciste está bien. Anda, vete, chévere. No. Yo estoy perdonando porque el perdón me bendice a mí. Porque yo me uno al corazón de Dios. Y Dios, lo único que necesita para hacer un milagro es la fe. Si tu corazón está sano, hay fe. Entonces, ¿qué hay que recuperar? Lo que le dijo Jesús a los discípulos. Entonces usted va a decir, yo hoy recupero visión. Hoy recupero visión. Y sano mi corazón. Y sano mi corazón. ¿Entiendes? Qué bueno. Ok. Todo lo que está en las manos de Jesús se multiplica. Diga conmigo, todo lo que llega a las manos de Jesús se multiplica. Ese es el segundo principio. Que todo lo que llegue en las manos de Jesús se multiplica. O sea, pero hay que colocarlo en las manos de Jesús. Bueno, ahí estaban, ¿qué estaban allí, Luceli? Un muchacho. Con 5 panes y 2 peces, un muchacho. Pero eso llegó en las manos de Jesús. Y esos 5 panes y 2 peces tienen representación hoy.
para él representaba una cosa. Para nosotros también tiene una representación hoy. Lo que tenemos, sea poco, porque Andrés dijo, ¿y para qué puede servir esto? O sea mucho lo que tenga. Lo que sí te tengo que decir, que en las manos de Dios, sea poco, sea mucho, lo que se coloque en las manos del Señor, se multiplicará. Amén. Queremos invitar, tengo un discípulo que lo invitamos porque necesitamos entender que el pan representa a Jesús. Él es el pan de vida. Bienvenido, Juan, si estás por allí. Entonces, mientras nosotros continuamos en este segundo principio de la multiplicación de los panes y de los peces, nosotros necesitamos entender algo. Todo en Jesús se multiplica. ¿Y qué tal si le preguntamos a Juan mientras se va organizando? Juan, ¿cómo se hace el pan? Allí él va organizando todo. Pero algo que me impacta es lo siguiente. Usted sabe que en las matemáticas, ¿cuántos matemáticos hay aquí en verdad? Porque yo les digo, yo no de las matemáticas no soy, o sea, no. A mí me encantan las matemáticas. No, yo soy muy inteligente, pero a mí me encanta la física, la química y la matemática. Pero lo que más... Cuando yo estaba en el liceo, esas eran las 3 materias que me encantaban y me gustaban ver. Las disfrutaba. Disfrutabas las 3 M. ¿Sabes por qué? Porque entonces los amigos míos, yo le ayudaba con las tareas de matemáticas. ¿Cómo es? Las 3 Marías. Sí, las 3 Marías, química, matemática y física. Yo les ayudaba a ellos con la matemática y ellos me brindaban el desayuno en el recreo. No, pero es que tú eras como el muchacho. Por eso me gustan las matemáticas. No, pero ven acá, lo que veo es que todo en las matemáticas que se multiplica por 0, ¿cuánto es? Todo lo multiplica por 0. No, pero ustedes lo dijeron, ustedes 0. Ahora bien, si usted le da 0 a Dios, no se multiplica. Es lo que les quiero decir. Claro. Todo lo que se va a multiplicar es lo que usted le ofrece a Dios, sea poco o sea mucho. ¿Sí me comprendió? Entonces, nosotros necesitamos ser como el muchacho. Para que hayan milagros, yo tengo que multiplicar mi tiempo de oración. Yo tengo que multiplicarme en células. Yo tengo que multiplicarme en la predicación de la palabra. Yo tengo que trabajar por los matrimonios. Cuando yo trabajo por los matrimonios, todo se va multiplicando. ¿Sí? Y me llama la atención porque Jesús llegó en una de esas aldeas que visitaba y Pedro había tenido una mala noche. Dice que había pescado toda la noche y no había pescado nada. Pero él le entregó algo a Jesús. Dice que Jesús vio 3 barcas y entró en una de ellas y entró en la barca de Pedro. Y desde esa barca, yo estoy seguro que Jesús no era como que arbitrario, bueno, es esa barca, no. Estoy seguro que Pedro dispuso su barca a ponerle en las manos del Señor. Y se la dio. Puedes enseñar desde aquí a la multitud. Desde aquí te pueden escuchar mejor, te pueden ver bien los demás. ¿Y qué sucedió? Su barca estaba vacía, pero ese era su pan. Ese era el mismo pan que el muchacho puso en las manos del Señor. Ahora, muchos de los otros compañeros podrían preguntarse, ¿y de qué vale que le hayas prestado esa barca a Jesús? ¿De qué puede salir de estos panes y estos peces? Déjenme decirle que de esos 5 panes y 2 peces, ya Dios tenía preparado. Los panes, ¿estaban preparados o no estaban preparados? Ya él sabía lo que había de hacer. Ya él sabía lo que había de hacer. O en pocas palabras, ya esos panes, ¿cómo estaban? Ya en el horno de los cielos, ya estaban todos listos y multiplicados para bendecirnos a nosotros. Entonces, mientras nosotros estamos hablando aquí, mientras nosotros estamos compartiendo sobre cómo le íbamos a dar de comer en el reino de los cielos,
Ya se está preparando. los panaderos estaban preparando Se están el pan. preparando los panes con que la multitud va a comer. Yo no lo estoy viendo. No sé de dónde Dios lo va a sacar, pero lo que sí sé es que el Señor sí sabe que tiene a Juan allí haciendo panes para que la multitud pueda comer. Mientras usted está sentado aquí, Dios tiene a alguien moviendo para que tu bendición te llegue, te persiga y te alcance. Dios tiene a alguien preparado para activar tu milagro. Ahora, los panes, la multiplicación no salió de los panes de los niños. Ya él sabía lo que había de hacer. En pocas palabras, los panes salieron de lo que él hizo. La cosecha vendrá para ti por lo que él ha hecho y hará por ti y para ti también. ¿Qué tal si le preguntamos a Juan rapidito? Okay. Juan, ¿cómo se elabora el pan entonces? Juan, enséñanos. Bueno, pastora, primeramente poder unificar todo lo que son los ingredientes, que es la harina de trigo, el azúcar, la sal y la levadura. Toda elaboración de pan tiene su medida. Si nos pasamos de levadura, el pan tiende a crecer demasiado y no es comercial ni tampoco comestible. Entonces, o sea que hay que tener mucho cuidado con la levadura, dijo Jesús, porque la levadura trae pérdida por los dos lados. Ni es comercial ni es comestible. Así es, pastor. Ni es comercial ni es comestible. Y siempre es importante también lo que es el ingrediente de la sal, porque así sea el pan dulce o el pan salado, siempre tiene que llevar el toque de la sal, porque la sal es el que le da esa cocción perfecta que él necesita. Wow. Cuán importante es la sal, pastor. Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo. Está bueno eso, Lucía. No, y algo que me impacta es la levadura. Mi amor, cuéntale a un poquito de la levadura. Yo de verdad no había visto la levadura. Muéstrasela allí, Juan. Es algo tan pequeño, pero que también contamina, ¿no? Y a la verdad, en Marcos 8, del 14 en adelante, si lo pueden poner en pantalla, algo que el Señor le dijo a los discípulos: ¿y ustedes trajeron pan? Ajá. Él le preguntó a los discípulos, ¿y trajeron el pan? Se habían recogido 12 cestas llenas. No, habían sobrado. Pero ¿qué le respondieron ellos a lo que Jesús, a la pregunta que le dijo, ¿y ustedes trajeron pan? ¿Qué pasó? ¿Qué le respondieron ellos? Que ellos habían olvidado de traer pan. Ahí está. Y no tenían sino un habían pan olvidado de traer el pan y no tenían sino un solo pan en la barca. Sí, y eso significa que a veces nos vamos olvidando de traer a Jesús. Es decir, nos olvidamos porque a la verdad Jesús le quería decir, mire, vamos a seguir leyendo acá en Marcos Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 14, que me impacta lo siguiente. Y dice en el verso 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿O no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Lo dijeron bien. 12 cestas pero a la llenas. verdad habían olvidado de traer el pan. Y compartíamos en un devocional, nosotros dos determinamos hacer siempre ese devocional en el matrimonio. Y a veces nosotros en el matrimonio olvidamos de traer el pan. Olvidamos de traer a Jesús a nuestras vidas. Porque a la verdad un matrimonio permanece si Jesús es el centro.
Él es el pan de vida. Él es la palabra. El pan es la palabra de Dios. ¿Entiendes? Entonces a veces nosotros nos salimos del propósito, nos salimos de lo que Dios ha planeado para nosotros porque nos olvidamos del pan. ¿Y cómo volvemos a recuperar el pan de vida? Con devocionales, orando juntos en el matrimonio, yendo a encuentro. Ahora viene el encuentro el día 24 de noviembre. Entonces yo tengo que decir, mi matrimonio tiene que estar allí, porque yo no me voy a olvidar del pan de vida. ¿Entiendes? Entonces, algo que también me impacta es que Jesús les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Guardaos quiere decir, cuídense de no ser religiosos, porque los fariseos dicen y no hacen. Hablan la palabra, eran tan religiosos que ellos se sabían la ley, la palabra, pero no la obedecían. ¿Y por qué les dijo, guardaos de la levadura de Herodes? ¿Sabe por qué? Porque Herodes fue uno de los reyes más perversos. Tanto que cuando Jesús nació, dice que mandó a matar a los niños, porque él quería destruir al Mesías. ¿Entiendes? Herodes mata lo profético. Herodes mata a los profetas. Herodes es un espíritu de condenación, que a veces la esposa condena al esposo o el esposo a la esposa. Y vamos matando ¿qué? Herodes mata el romanticismo. Herodes va matando la unidad en la familia. ¿Entiende? Mire que llegó, es tan tremendo que estuve investigando la vida de Herodes. Dice que él tuvo muchísimas mujeres. Pero fue tan tremendo que mató a una de sus mujeres y 3 de sus hijos. Y no solamente eso, ustedes saben, después fue que él quiso él escuchaba a Juan el Bautista. ¿Y sabe quién mató a Juan el Bautista? La esposa de Herodes. Porque la hija, el mismo Herodes le dijo a la hija, mira, ¿qué quieres que yo te dé? Hasta la mitad del reino, que eso era como, cuando le decían la mitad del reino, ya eso era una palabra de un rey. Y ¿sabe qué? Ella fue donde la madre, donde Herodías, y le dijo, ¿qué le voy a pedir? Yo me imagino, ¿qué le voy a pedir? No, dile que tú quieres la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sabe qué? Y él, aunque no quería, ¿qué pasó? Le trajeron la cabeza de Juan en una bandeja. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo, cuídate de esa levadura, cuídate de la amargura, del enojo, del rencor, porque el Señor quiere multiplicarte, el Señor quiere hacer milagros en tu vida, pero no vamos a terminar el año en amargura, vamos a terminar el año recogiendo cosecha, vamos a terminar el año preparándonos para algo nuevo, pero el corazón es clave. La tierra es nuestro corazón. Entonces, por eso vamos a pasar rápidamente al tercer principio que está en Juan 6:13 y me llamó mucho la atención porque este principio, vamos primero a leer Juan 4:35. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, yo sé que va a venir la siega, la cosecha. El tercer principio es la siega. Pero mira qué pensaban los discípulos. No, Señor, todavía faltan 4 meses. Entonces a veces nosotros, este es un espíritu de incredulidad que tiene que ser removido de nosotros. Todavía falta algún día, ¿cuándo? No, el Señor dijo, ahora nos va a bendecir. ¿Sí? Entonces, háblanos un poquito, porque sí, el 2024 va a ser un año de recoger a montones. Ok. El Señor hizo mucho hincapié, porque esto nos pasa muy frecuentemente. En el capítulo 14, 8:14 dice, habían olvidado el pan. Resulta y pasa que el pan fue el milagro. El pan fue el milagro. Y una de las cosas es que Jesús no quiere que nosotros
no nos olvidemos, es de donde Él te sacó. El milagro que ha hecho en tu vida. Tú no puedes andar en la vida sin recordar quién te salvó, quién te perdonó, quién te rescató, quién dio su vida por ti. Ese pan tú no lo puedes dejar guardado en la casa y vivir afuera de una manera distinta. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, miren y guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Cuál era esa levadura? La levadura era, primero, lo que había dañado la autenticidad, porque la levadura es lo que daña el pan. No lo deja ser original. Esa masa es original si no tiene levadura. La levadura se usa para inflar el pan. Y se ve grande, pero cuando usted lo abre, es todo aire por dentro. La levadura tiene la capacidad de hacer dos cosas. Uno, dañar la masa. Si se pasa, la pudre. Si le echa menos, ya usted sabe también lo que pasa. Pero lo que le quiero decir es, no te olvides de llevar el pan. El pan hay que pasarlo, el pan hay que llevarlo. Si usted se olvida del pan en el matrimonio, entonces lo que va a hablar o va a querer resolver sus problemas, pero es con la lógica humana. Porque en los matrimonios se libran batallas, pero ¿cómo has querido resolver los conflictos dentro del matrimonio? ¿Cómo lo has querido resolver? Habiendo olvidado el pan. Pero cuando traes el pan, ¿quién se puede resistir a la palabra de Dios? ¿A quién la palabra de Dios no tiene el poder y la capacidad para cambiarlo? La palabra de Dios. Pero tenemos que hacer volver el pan a nuestras vidas, otra vez a la casa. Y ese pan va a hacer que el milagro se vea. Amén. Tú me decías ahorita, el último punto. ¿Cuál es el último punto? Ajá. El tiempo de la siega. El tiempo de la cosecha. Tiempo. El tiempo de la cosecha. Ese tiempo de la cosecha fue el que Jesús le dijo a los discípulos cuando le dijo, tengo hambre. Y le dijo, tengo hambre. Y ellos entendieron que el hambre de Jesús era un hambre biológica. Pero no, Jesús tenía hambre de alma. Y ellos, vamos a la ciudad para comprarte qué comer. Pero él no se fue a esperar allí. Él se fue a un pozo llamado el pozo de Jacob. Porque a esa hora llegaba una mujer todos los días a buscar agua. Y se le acercó esa mujer y comenzó a compartirle la palabra. Y allí vino la gran cosecha. ¿Qué es la gran cosecha? Toda una ciudad se ganó. ¿Cómo es la gran cosecha para ustedes y para nosotros? Que los 7 años de escasez terminaron. Y el libro de Génesis 41-47 comienza a activarse para cada uno de nosotros. ¿Qué dice Génesis 41-47? ¿Qué dice? Diga conmigo, ¿en aquel qué? En aquellos 7 años de abundancia. Y aquellos 7 años de abundancia. La tierra produjo a montones. ¿Cómo te va a producir el 2024? A montones. Y esa es la cosecha. Yo creo particularmente para ustedes, para nosotros, que el tiempo de las vacas flacas terminaron y llegaron los años de la abundancia para ti y para mí. ¿Cómo suceden esos años de abundancia? ¿Cómo sucede? Estando preparados con Cristo. Dije, faltan 4 meses, no. La cosecha y la abundancia es ahora. Así que le podemos decir a ellos que la abundancia ni siquiera hay que esperar el 2024, sino ahora. Porque el 24 es la gran cosecha. No faltan 4 meses, es ahora. La gran cosecha es ahora. Bueno, mi amor, vamos a orar. ¿Cómo va ese pan, Juan? ¿Cómo va ese pan? Vamos a ver cómo va el pan, pero hoy el Señor nos ha hablado de algo nuevo. Es una preparación
en nuestro corazón y en nuestra mente. Y tú allí cierra tus ojitos y le vas a decir, Señor, gracias. Gracias porque mi cosecha está preparada. Tú sabes lo que has de hacer con nosotros. Nos va a ir bien porque tú hoy, Señor, vienes a mi barca. Y cuando Jesús viene a tu barca, los vientos se calman. Se calma el viento porque Jesús llega hoy a tu barca. Hoy le vas a decir, Señor, perdóname. Perdóname porque había permitido dureza en mi corazón. Perdónanos porque habíamos permitido una rigidez en nuestra mente. Perdónanos, Dios, por la incredulidad. Hoy, Señor, creemos lo que dice Ezequiel 12:28. Usted va a decir, Señor, gracias, porque ya no va a haber más dilación. Ya no va a haber más atraso por ninguna de tus palabras. Gracias, Jesús. Lo que tú has dicho, Señor, para mí se cumplirá. Gracias, Señor. Gracias porque viene algo nuevo para mí. Algo maravilloso, extraordinario. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás obrando en cada familia. Hoy bendecimos a todos los que están también por televisión. Señor, los bendecimos. Gracias. Y activamos milagros sobrenaturales. Amén. Viene la mejor cosecha para sus vidas, para sus familias, para sus matrimonios. Gracias, Señor. Gracias.